En nuestra iglesia deseamos cumplir el propósito que Dios nos ha entregado, porque existimos para ganar personas para Jesús, integrarlas a la familia cristiana, edificarlas con la palabra de Dios, ayudarlas a servir en la iglesia, enviarlas a cumplir su misión en el mundo para que adoren a Dios con sus vidas. Vamos con las palmas aquí.
house. Se levanta como un himno que atrae mi corazón. Vuelvo al mundo a despertarse, un sonido celestial. Cada hijo y cada hija cantarán esta canción. No te quedes callado y ya no te escondas más. Más allá de tu ventana hay un mundo que alcanzar. Alza al cielo tus manos, alza al cielo tu voz. Por los siglos cantaremos al Señor de la creación. Canta, caerán, el pecado no me puede atar. Nuestro Dios, el vivo está, el perdido vuelve de la oscuridad, el cautivo libre por siempre será. Ningún ojo ha visto lo que Dios hará en la creación, despertará. ¡Palmas! Puedo el mundo ver, volver a brillar al oír su voz, las murallas caerán, el pecado no me puede atar. Nuestro Dios, el vivo está, el perdido vuelve de la oscuridad, el cautivo libre por siempre será. Ningún ojo ha visto lo que Dios hará en la creación, despertará. Más allá de tu ventana hay un mundo que alcanzar. Alza al cielo tus manos, alza al cielo tu voz. Por los siglos cantaremos al Señor de la creación. Así es, Señor.
Gracias, Señor. Gracias por una vez más, Señor, a través de estas letras, de estas canciones, Dios. Enseñarnos, Dios, lo que debemos hacer, Señor, cuál es nuestro propósito. Que nuestro propósito, Señor, no es estar conformados, Señor, en nuestra zona de confort, Dios, sino que salir más allá, Señor, más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, Señor, más allá de lo que nuestros ojos terrenales, Señor, pueden percibir. Dios, enséñanos a vivir, Señor, con tus ojos sobrenaturales, Señor, que podamos experimentar tu presencia cada día de nuestras vidas, Señor. Y hoy te cantamos esta canción, Señor, que sigue a continuación, Dios, con todo nuestro corazón, Señor, demostrando, Señor, que es nuestro deseo, Señor, nuestro mayor deseo, Dios, es que haya un avivamiento, Señor, en nuestros corazones, Señor, para poder ir a impartir, Señor, a aquellos que necesitan de ti, de tu amor y de tu poder, Dios. Así que hoy, Señor, nos levantamos como iglesia, Señor, y declaramos, Señor, con un deseo intenso en nuestro corazón, Señor, que es a ti a quien te necesitamos. Es tu Espíritu Santo, Señor, el que queremos en nuestra vida, Dios. Gracias, Señor. Como un río fluye en mi ser, en aguas de gracia sumérgeme. Me escondo en tu amor, en tu sanidad. Tu paz como un río fluye en mi ser. Vamos, iglesia. Adoro tu majestad. Adoren a Dios. Adoro tu nombre, Dios. Jesús, no hay otro igual. No hay nadie como tú, Señor. Mi corazón te doy.
iglesia unida, hoy clamamos por un avivamiento en nuestra iglesia, Señor. En nuestras casas, en nuestros hogares, Dios, que ese avivamiento lo podamos llevar cada uno de nosotros a los lugares en donde vamos, Señor. Hoy clamamos por el poder de tu Espíritu Santo, que se derrame sobre la iglesia, que se derrame sobre tus siervos que están dispuestos a ir, Señor. Hoy clamamos, Señor, para que tú nos llenes de tu poder y podamos hacer la obra que Cristo nos ha enviado a hacer, Señor. Hoy cantamos avivamiento. Manda, Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento, manda, Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Ven con poder, ven con poder. Espíritu Santo, deseamos Ven con que poder. vengas sobre nosotros. Ven con poder. Ven con poder. Gracias, Dios, por la obra que estás haciendo, Señor. Creemos que tú ya la iniciaste, Señor, y la perfeccionarás, Señor, hasta el fin de los días, Señor. Que como cuerpo de Cristo, como un solo cuerpo, Señor, llevaremos tu nombre en alto, Señor. Y por eso te damos gloria y honra, Señor. Alabe a Dios con un aplauso. Levante sus manos y apláudale a Él, que Él está orando en nuestra iglesia. Amén. La cultura del dar en nuestra familia es un privilegio, un deseo de nuestro corazón que está en nuestro ADN como hijos de Dios. Cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Estamos convencidos de que el dar en el reino de Dios siempre traerá bendición a todos nuestros hermanos. El que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. La excelencia, el orden, no solo son características como hijos de Dios, sino que son otra expresión más de adoración hacia el Padre. Por eso, deposita tus diezmos y ofrendas en los siguientes medios: Jesús, tú eres nuestro más grande ejemplo. Por eso vamos con alegría, con el corazón, así como tú lo hiciste. Muy buenos días, amada iglesia del Señor, Puerta de Salvación, aquí en Pereira, en Guapi, en Canaán, allá en Quebrada Grande, y todos los que nos ven a través de este medio virtual. Quiero extenderles un saludo fraternal, de amor, de respeto, de unidad. Este domingo nos tocó otra vez estar en un confinamiento. Pues usted ya sabe los acontecimientos, todo lo que ha tomado lugar en nuestra nación, en las ciudades, cómo estas marchas se han desbordado y siempre terminan en caos, en violencia, en destrucción. Y esto nos recuerda a nosotros los cristianos, los que conocemos la palabra, que la venida del Señor se acerca. Si usted va a Génesis capítulo 6, versículo 11, dice que la tierra se corrompió delante del Señor, de Jehová, y la tierra estaba llena de violencia. Eso es lo que estamos viendo. Jóvenes, multitudes enardecidas, destruyendo el patrimonio que nos pertenece a todos los colombianos, viviendo en un país con una situación económica muy difícil. Si aún las naciones más poderosas están en crisis, imagínense estas naciones. Entonces podemos ver lo que el Señor Jesús dijo, que cuando vemos guerras, rumores de guerras, sediciones, anarquía, caos, que estos son principios de dolores y anuncian
la venida del Señor. Él dijo que como en los días de Noé, como fue allá, así iban a ser los días en que el Hijo del Hombre iba a regresar a la tierra. Ese es otro estudio que podemos mirar de pronto el otro domingo. Pero lo que quiero recalcar ahora es que tenemos que estar velando, tenemos que estar orando, tenemos que estar unidos y firmes en la fe. Porque estamos viviendo estos últimos tiempos. De lo que vamos a hablar ahora, a Juan el Bautista le tocó el comienzo de la iglesia. Y a nosotros nos tocó, el comienzo de la historia de la iglesia, a nosotros nos está tocando el final de la historia de la iglesia. Ese mismo poder que tuvo allá Juan el Bautista para predicar ese mensaje poderoso, tenemos que tenerlo nosotros para vivir y predicar el mensaje para estos últimos tiempos. O sea que, hermanos amados, vamos a orar. No se le olvide que mañana lunes tenemos oración, vamos a estar orando. Vamos a estar clamando al Señor, ¿cierto? Por nuestra ciudad, por nuestra nación, por el presidente, por las autoridades. Lo que quieren es destruir la autoridad para crear el caos y la anarquía. Y vemos que esto ya ha pasado en otras naciones, de modo que tenemos que estar al lado de las instituciones. Sabemos de la inequidad que hay en nuestra nación, la injusticia social. Pero esto no justifica estos actos vandálicos y destructivos, ¿cierto? Destruyendo el patrimonio público. Entonces allá hay unas huestes, yo creo que detrás de todo esto hay huestes espirituales de maldad que quieren es el caos, la destrucción de la institución. Entonces Pablo nos dice que nosotros tenemos que orar por nuestra ciudad, por nuestra nación, para que vivamos quieta y reposadamente. Detrás de todo esto hay fuerzas espirituales de maldad que el diablo vino a hurtar, matar y destruir, y eso es lo que está pasando. Entonces usted y yo, que somos cristianos, conocemos la verdad y tenemos que colocarnos al lado de la autoridad. Amén. Y rechazar todos estos actos vandálicos y orarle a Dios para que Dios tenga misericordia por nuestro presidente, por nuestros gobiernos y que podamos salir de este momento oscuro. Amén. Entonces vamos a orar, mis amados hermanos, vamos a presentar nuestras vidas, vamos a orar por las finanzas y vamos a estar unidos y vamos a estar firmes en la fe. Padre, te doy gracias en esta mañana preciosa de este domingo, de este nuevo mes que nos regalas. Gracias porque a pesar de todo el caos que hay en la tierra, de lo cual ya tú nos lo habías dicho en tu palabra, podemos tener paz. Tú lo dijiste cuando nos escribiste estas cosas para que nosotros tuviésemos paz. Señor, hoy recibimos tu paz. Hoy nos afirmamos en la paz que viene por el Espíritu Santo. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque a pesar de todo lo que pasa en las naciones, en nuestra nación, tú estás en tu trono, tú eres el Rey en los cielos y en la tierra. Tienes esa autoridad que ganaste en la cruz. Gobiernas en el cielo y gobiernas en la tierra. Por eso hoy te adoramos y te honramos. Colocamos todo en tus manos, nuestras vidas, colocamos al presidente, a los que están en eminencia, en autoridad, y oramos para que tú les des sabiduría, entendimiento, que tú les fortalezcas para que ellos con la autoridad que tú les has dado enfrenten todo este caos y todos estos artífices de violencia y de maldad. Señor, colocamos nuestra nación en tus manos, nuestra ciudad Pereira, nuestro alcalde, nuestro gobernador, las autoridades que están acá para que les des luz y sabiduría para actuar en estos momentos, Señor. Oramos para que haya un despliegue angelical, Señor, para disipar estas huestes espirituales de maldad que quieren destruir, que quieren matar, dañar todo lo que tenemos, Señor. Colocamos la preciosa iglesia en tus manos. Oramos para que como iglesia estemos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir y en una misma oración, Señor. Fortalécenos y guíanos. Te presentamos las finanzas. Oramos, Señor, tú has prometido que tú ibas a proveer para todo lo que necesitamos, para cada familia, para cada hijo tuyo, Señor, y para que la iglesia siga cumpliendo la misión que le has encomendado. Gracias te damos por tu amor. Nos colocamos bajo el manto de tu sangre protectora y oramos para que tus ángeles acampen a nuestro alrededor y nos defiendan. Gracias te damos, Señor. Yo oro para que tu preciosa palabra a través de este medio virtual corra y sea glorificada en los corazones y produzca vida y produzca
esperanza, Señor, y también, Padre, lo más importante, produzca arrepentimiento, que las personas puedan venir a Jesús y recibirlo como el Salvador, como el Mesías que murió en la cruz para librarnos del pecado y de la muerte. Gracias, Padre, en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Vamos a continuar el mensaje que comenzamos el domingo pasado, ¿cierto? Hoy era la cena, pero porque esto nos tomó de sorpresa, el cierre de la ciudad y este encierro en que estamos, entonces vamos a dejarla para después, la cena del Señor, y vamos a terminar el mensaje que comenzamos el domingo pasado, el ministerio de Juan el Bautista y la iglesia. Estas similitudes que hay en el ministerio que tuvo Juan el Bautista con el ministerio que tenemos usted y yo hoy como parte de la iglesia del Señor. Amén. Entonces, voy a hacer un recuento un poquito de lo que vimos el domingo pasado. Acuérdese que Juan el Bautista nació, vivió y ministró y murió bajo el antiguo pacto. Él fue el último de los profetas. La ley y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista, ¿cierto? El antiguo pacto. Jesús establece el nuevo pacto y Juan presenta al Mesías que viene a morir, a sufrir en la cruz del Calvario. Entonces, habíamos hablado de cómo nació Juan, de Zacarías y Elizabeth. Un milagro sucedió allí, una intervención divina. Y el ángel dijo en Juan 1:15, el ángel habló y dijo que este niño iba a ser grande delante del Señor, iba a tener un ministerio muy especial delante del Señor, él iba a anunciar la llegada del Mesías, del reino. Y Jesús en Mateo capítulo 11, del 7 al 11, él describe quién iba a ser o quién fue este hombre, Juan el Bautista. Y yo quiero detenerme en el versículo 11 de Mateo capítulo 11. Y Jesús dijo estas palabras: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Aquí hay algo muy tremendo, ¿cierto? Jesús dice que no hay nadie nacido de mujer mayor que Juan el Bautista, pero que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Ahora tenemos que entender algo aquí, exceptuando a Jesús. Jesús no nació por una mujer, Jesús nació por el Espíritu Santo a través de una mujer. Pero el que engendra a Jesús en el vientre de María es el Espíritu Santo. Y usted y yo tenemos un nacimiento similar al de Jesús. Acuérdese que los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, tenemos dos nacimientos. Uno, el nacimiento natural que nacimos de una mujer, de nuestra madre. Pero tenemos otro nacimiento. Jesús dijo estas palabras: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea que usted y yo tenemos dos nacimientos. Nacimos de una mujer, pero nosotros en el nuevo nacimiento nacemos por el Espíritu Santo. Por eso nosotros, en ese sentido, somos mayores que Juan el Bautista, el más pequeño. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista nació por una mujer. Él no nació del Espíritu de Dios. Él nació por el Espíritu, pero no del Espíritu. Nosotros fuimos engendrados por el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. O sea que nuestro ministerio es mayor que Juan el Bautista y lo vamos a ver en el desarrollo de la enseñanza. Dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él. O sea que eso somos usted y yo, porque nosotros nacimos por el Espíritu Santo. Más o menos, o como el nacimiento de Jesús, así fue nuestro nacimiento. Por eso nosotros pertenecemos ahora al reino de los cielos. Nosotros nacemos en el reino, porque el Rey nace dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo. O sea que nuestro ministerio y nuestra percepción y conocimiento es mayor que el que tuvo Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista fue externo, el ministerio de nosotros es interno, es del Espíritu.
Amén. Por eso es mayor este ministerio que el ministerio que tuvo Juan. Gloria a Dios. Juan vio al Mesías y lo presentó. Nosotros tenemos al Mesías dentro de nosotros. Y lo presentamos dentro de una experiencia o a través de una experiencia personal que tenemos con el Mesías. El Espíritu en nosotros. Amén. Dice que, entonces, esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Ahora vamos a mirar el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista, acuérdense que al final de sus días él tuvo una duda y él le manda, Jesús trae esta palabra porque vienen unos discípulos de Juan y le preguntan, mire, Juan le manda a decir que si es usted, Juan ya estaba encarcelado o esperamos a otro. Juan tenía una duda. Yo espero que usted y yo ya no tengamos dudas, porque nuestra experiencia es interna. Nosotros tenemos una experiencia íntima, una comunión íntima y personal con el Espíritu Santo, con Jesús en la persona del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a mirar el ministerio de Juan. ¿Cuál fue el ministerio de Juan? Y esto nos lo describe en Lucas capítulo 1, el versículo 16. Esto dice el ángel, dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea que el ministerio de Juan el Bautista, el mensaje que Dios le dio de presentar al Mesías, de presidir al Mesías, era para traer un despertar espiritual y restaurar relaciones. Iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, porque la familia estaba en un caos. Y esto iba a llevar a preparar a un pueblo que estuviera bien dispuesto. Él iba a despertar a través de ese mensaje poderoso del poder del Espíritu que se movía en Juan, iba a despertar la conciencia de este pueblo que había estado adormecida. Por 400 años ya no había profeta. Y él viene y es el último de los profetas y trae este mensaje poderoso para preparar el camino del Señor. O sea que el ministerio de Juan era preparar a un pueblo para recibir al Mesías que prometido desde Génesis 3:15, a través de todos los profetas, a través de todas las figuras del tabernáculo, iba a presentar al Mesías sufriente, el que iba a morir en la cruz para libertar al pueblo de sus pecados. Amén. Este mensaje iba a preparar, iba a estar un pueblo dispuesto a reconocer al Mesías, a aceptar al Mesías y a seguir al Mesías. Ese era prácticamente el ministerio de Juan el Bautista. Despertar las conciencias, alertar al pueblo que las profecías del Antiguo Testamento referentes al Mesías sufriente se estaban cumpliendo en ese momento. Por eso él dice, y él termina su ministerio ahí cuando dice, he aquí el Cordero de Dios, cuando lo bautiza en el Jordán, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el ministerio de Juan el Bautista. Por eso él después dice, es necesario que yo mengüe y que él crezca. ¿Cierto? Entonces, todos los discípulos de Jesús fueron primero discípulos de Juan. Juan le preparó al Mesías esos discípulos que después siguieron a Jesús. O sea que el ministerio de Juan, a través de esa palabra que Dios le dio, era despertar a este pueblo, despertar en este pueblo esas profecías referentes al Mesías que iba a llegar. Entonces, ese era el ministerio de Juan el Bautista. Y ahora la iglesia, ¿cuál es el ministerio de la iglesia? Nosotros estamos preparando el camino del Señor, lo vamos a ver más adelante, porque usted y yo sabemos que el Mesías reinante vuelve otra vez. Tenemos que presentar al Mesías sufriente, lo vamos a ver, pero tenemos que preparar el camino porque el Mesías reinante vuelve. Jesucristo vuelve otra vez a establecer su reino en la tierra. Amén. Y vamos a ir a Mateo 3:3. Mateo capítulo 3. Dice Mateo 3.
dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Él es esa voz. Isaías habló de que iba a venir este hombre, Juan el Bautista, y que dice, voz del que clama en el desierto. Este hombre levantó su voz a través de un mensaje poderoso, de un mensaje llamando al arrepentimiento, llamando a despertar a esta realidad profética que se cumplía delante de ellos. La aparición de el Mesías que venía a morir. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este fue el ministerio de Juan, preparar el camino del Señor. Era un llamado al arrepentimiento. El ministerio de Juan el Bautista señalaba y presentaba al Mesías prometido en todas las escrituras, que venía a libertar al pueblo del poder del pecado y de la muerte. Ese era el ministerio de Juan el Bautista, ¿cierto? Entonces, él fue esa voz poderosa que preparó el camino del Señor. Entonces, podemos concluir ahí que el ministerio de Juan el Bautista, con su mensaje poderoso de arrepentimiento, preparó el camino del Mesías sufriente. Este hombre tronó. Ahora, no era muy agradable. Él estaba vestido lo más cercano a un cavernícola, ¿cierto? Vestido con cuero de camello. Comía langostas y miel silvestre, tenía un bastón en la mano y aparecía y con ese mensaje poderoso y vivía como en el desierto, ¿cierto? Entonces no era muy atractivo en su aspecto personal, pero el mensaje sí era atractivo, era un mensaje que despertaba la conciencia. Muy diferente ahora ya los predicadores, la última moda, prepararse para ser agradables a través de los medios. Bueno, todo esto. Este hombre no. Este hombre, lo más importante era el mensaje. Y yo creo que ahora lo más importante es el mensaje. El resto entra a un segundo plano. Pero ahora le damos más importancia a la forma que a la esencia. No, aquí era más importante la esencia. La esencia era el mensaje poderoso que despertaba y confrontaba a la gente y la preparaba para recibir al Mesías. Amén. Tenemos que volver a esos principios. Lo más importante es el mensaje. No importa la apariencia del mensajero. Lo más importante es el mensaje. El mensaje que despierta, el mensaje que confronta, el mensaje que nos hace ver nuestra realidad. Tenemos que volver a ese mensaje. Amén. Entonces, ese era el ministerio de Juan el Bautista. Preparar el camino del Señor. La iglesia del Señor tiene un mensaje y es el mensaje glorioso del Evangelio. Y es a través de ese mensaje que la iglesia debe presentar. Él presentó al Mesías sufriente. La iglesia también presenta al Mesías sufriente. Jesús y a este crucificado para arrepentimiento y perdón de pecados. Lo tenemos que vivir usted y yo y tenemos que presentarlo. Pero también presentamos al Cristo reinante. El Cristo que prometió volver otra vez y establecer su reino en la tierra. O sea que usted y yo como iglesia tenemos que presentar al Mesías sufriente, al Mesías que presentó Juan, aunque él no lo vio en la cruz, a él no le tocó ver esto. Por eso el ministerio de usted y yo es el más grande que el de él, porque usted y yo lo vimos en la cruz, experimentamos los beneficios de la obra de la cruz, nos arrepentimos de nuestros pecados, pero estamos anunciando el regreso del Mesías reinante. Amén. Esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, ese era el ministerio de Juan el Bautista, que es muy parecido a nosotros, pero el ministerio de nosotros es más grande que el de él, porque presentamos al Mesías sufriente, al Cristo y a este crucificado para perdón de pecados, para arrepentimiento, pero presentamos al Mesías reinante, el que reina ya en nuestros corazones y el que regresa otra vez a establecer su reino visible y a consumar el reino aquí en la tierra. Amén. Por eso nuestro ministerio es más grande que el ministerio de Juan el Bautista. Dice, ahora vamos a ver el mensaje de Juan el Bautista. Ese mensaje poderoso. Dice que vamos a ir a Juan
a Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Dice que todas las multitudes de Jerusalén, de Samaria, de Judea se reunían allí. No haber un hombre que era parecido como a un cavernícola, es a oír un mensaje que despertaba, que traía esperanza, porque había llegado ya el Mesías. Las profecías del Antiguo Testamento ahora se estaban cumpliendo delante de este pueblo. Y diciendo, oiga lo que decía Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Recuerde que nos inspiramos en el ministerio de Juan. Nuestro ministerio es parte del ministerio de Juan, presentar al Mesías sufriente, crucificado, para arrepentimiento y perdón de pecados. Pero presentamos el Mesías reinante. Reina ya en nuestros corazones, pero viene por segunda vez. El Mesías reinante no reinó en el corazón de Juan el Bautista. Juan el Bautista murió bajo la cobertura de las promesas del antiguo pacto. Usted y yo ahora vivimos bajo las promesas del nuevo pacto. La obra del Mesías consumada y la esperanza de la segunda venida del Mesías reinante. Amén. Diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria, el reino de los cielos está a una palabra de arrepentimiento, ¿cierto? Se ha acercado el reino de los cielos. Pero esta palabra es muy importante, arrepentimiento. Y es muchas veces una palabra que se ha perdido de los púlpitos. Ahora la han reemplazado por entretenimiento. Hay una diferencia entre arrepentimiento y entretenimiento. El arrepentimiento produce cambio. El arrepentimiento no produce nada. Es una mentira, es una falsedad. Entonces, el mensaje de Juan el Bautista, primero, el ministerio de Juan el Bautista era preparar el camino del Señor, despertar la conciencia de un pueblo para recibir, presentar al Mesías prometido, el Mesías que venía a morir en la cruz. Y el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje contundente de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en griego, es una palabra compuesta. La palabra es matanoeo. Y esa palabra significa, dice, meta es después y neo pensar. Significa que el arrepentimiento es una decisión que resulta en un cambio de mente. Cambio de mente. Lo cual a su vez lleva a un cambio de propósito y acción. O sea que la palabra matanoeo, matanoeo, arrepentimiento, es un cambio de mente, lo cual lleva o conlleva a un cambio de propósito y de acción. La pregunta que resalta ahora es, ¿realmente nos hemos arrepentido? ¿Hay un cambio? ¿Mi mente cambió? ¿Hay un cambio de propósito en mi vida? Ahora estoy viviendo de acuerdo al propósito de Dios y mis acciones están acordes a ese nuevo propósito. ¿Hay un cambio real? Yo tengo que mirar, porque si no, necesito un verdadero arrepentimiento. Y eso todos los días tenemos que arrepentirnos, porque estamos viviendo en un mundo perdido, malvado, y necesitamos arrepentimiento. Vamos a ir y vamos a ver en la práctica este mensaje de arrepentimiento. ¿Qué significa? Y vamos a ir en Mateo capítulo 3. Vamos a ir a Lucas capítulo 3. Y vamos a ver el mensaje de Juan el Bautista. Lucas capítulo 3. Y vamos a leer, dice, yo le voy a leer del 7 en adelante. Este es el mensaje de Juan el Bautista. Y decía a las multitudes que salían a ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea que viene ira. Este es un profeta y está hablando que viene ira. Nosotros estamos entrando en ese tiempo de ira, principios de dolores. La ira se va a consumar en la gran tribulación, lo cual nosotros no vamos a estar ahí porque somos hijos y nosotros no fuimos puestos para ira. Dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea que el que se arrepiente debe dar frutos del cambio de mente, cambio de propósito y cambio de acciones. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras.
Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. O sea, un mensaje contundente. Este es un mensaje de arrepentimiento. O sea, si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Porque el arrepentimiento está sustentado es en un cambio de mente, en un cambio de propósito y en unas acciones acordes a ese cambio. Es la fructificación que se produce después de un arrepentimiento. Y ya, dice versículo 10, y la gente le preguntaba, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo él les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, nosotros haremos, ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Cómo necesitamos esto ahora? Y como el pueblo estaba en expectativa, ¿sí ve? Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Él creó una expectativa, él despertó la conciencia de este pueblo para recibir al Mesías. Qué poderoso ministerio el de Juan el Bautista. Y la gente preguntándose, todos en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo. Y respondió Juan diciendo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mire la diferencia. Juan bautizó en agua. Ahora usted y yo somos bautizados en Espíritu Santo y fuego. Por eso nuestro ministerio y nuestra experiencia es superior a la de Juan el Bautista. Él los preparó para el ministerio de Jesús, para el nuevo pacto. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Y con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. ¿Cuáles eran las buenas nuevas? El Mesías. Las profecías del Antiguo Testamento se cumplían en el nacimiento, en la persona de Jesús, en el ministerio del Señor Jesús. Entonces, bueno, llegamos hasta ahí. Entonces, aquí él nos explica lo que es arrepentimiento, que es un cambio de ¿qué? De mente, cambio de propósito y de acción. Mira el versículo 10 y 11. Dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué hay que hacer? Eso fue lo que dijo Saulo de Tarso cuando Jesús se le apareció. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y el Señor le indicó lo que tenía que hacer. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. La gente le preguntaba. O sea, ese es un cambio de mente, ese es un verdadero arrepentimiento. Ahora, a través de sus acciones, usted va a demostrar, yo voy a demostrar que me he arrepentido. El versículo 12, los publicanos. Dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Estos eran los recaudadores de impuestos. O sea, no exijan más, no roben. Amén. Ser justos. Y vinieron unos soldados, el versículo 14, y le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Sí ven? Gloria a Dios. Entonces, eso es un arrepentimiento. El mensaje de Juan, el ministerio de Juan fue presentar al Mesías, despertar la conciencia del pueblo. El mensaje de Juan era un mensaje que llamaba al arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambio de mente, cambio de propósito que se demuestra a través de mis nuevas acciones. O sea que el cristianismo que predicó Juan y que debemos vivir nosotros es práctico, ¿cierto? Es práctico. Es un cristianismo que tiene que ver con un cambio, con una transformación que se deja ver en nuestra manera de vivir. Muy bien, entonces, para ir concluyendo, vamos a mirar entonces que el ministerio de Juan
consistía en preparar el camino al Mesías que venía a sufrir por los pecados del pueblo. Ese era el ministerio de Juan. Este ministerio se combinaba con ese mensaje poderoso. Muchas veces, y lo tenemos, es un mensaje diferente a lo que se predica hoy. Ahora es un mensaje suave, que de reconfortar a la gente, que se sientan bien, ¿cierto? No, el mensaje de Juan era terrible, era fuerte. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a escapar de la ira venidera? El hacha está puesta en la raíz de todo árbol que no dé buen fruto, que no muestre un arrepentimiento, será cortado y echado en el fuego, en el infierno. O sea, era un mensaje contundente, hay que arrepentirnos. No es solamente pañitos de agua tibia, sentirnos bien, que usted va a tener salud, que va a tener una economía buena. Sí, todo eso es parte, pero el mensaje central es el arrepentimiento. Tengo que arrepentirme. Tengo que dejar el pecado, tengo que dejar esas acciones pecaminosas, tengo que cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. El ministerio de Juan era presentar el Mesías, despertar la conciencia del pueblo a través de este mensaje poderoso. Amén. Y ahí terminó Juan. Juan no le tocó experimentar los beneficios de la cruz estando él en vida. Él fue a un lugar llamado el seno de Abraham. Y cuando Jesús muere en la cruz, que el velo del templo se abre en dos, dice, y subiendo a lo alto llevó la cautiva, aquellos que estaban a la espera del Mesías fueron llevados al cielo, pero a él le tocó esperar allá. A usted y a mí no. Nosotros tenemos acceso a la gloria, al cielo, porque nosotros nacimos del Espíritu. Amén. En el nuevo nacimiento. Entonces, ese era el ministerio de Juan. El ministerio de nosotros es más grande, ¿por qué? Dos cosas muy importantes. Primero, usted y yo anunciamos al Mesías sufriente, a Jesucristo, como dijo Pablo, y a este crucificado. Nosotros anunciamos, nosotros experimentamos al Cristo crucificado cuando nos arrepentimos y experimentamos nuestra nueva vida. El nuevo nacimiento. Y ahora nuestra vida, nuestras acciones hablan de que hay un propósito diferente en nuestra vida, porque hubo un cambio de mente, de propósito, y ahora eso se refleja a través de nuestras nuevas acciones, de cómo vivimos, cómo hablamos, cómo actuamos. Amén. Esa es la parte que vivió Juan el Bautista, que él anunció. Ahora usted y yo la experimentamos y usted y yo predicamos. Tenemos que predicar en este tiempo, ¿qué? A Jesucristo y a este crucificado para arrepentimiento y perdón de pecados. A través del Cristo crucificado la gente va a nacer de nuevo, la gente va a cambiar su manera de pensar, va a cambiar el propósito para sus vidas, van a tener un nuevo propósito para vivir y van a mostrar esa realidad a través de acciones totalmente nuevas. Eso lo hizo Juan, eso lo hacemos nosotros. En vivencial, nosotros lo vivimos, Juan no lo vivió. Pero hay algo más. Nosotros anunciamos y estamos preparando la venida del Mesías reinante. O sea que usted y yo, como Juan el Bautista, el ministerio que tenía él en Lucas capítulo 1, versículo 17, para preparar un pueblo bien dispuesto. O sea que usted y yo somos ese pueblo, que es un pueblo bien dispuesto. Nosotros estamos dispuestos ¿a qué? A orar, a adorar, a amar, a perdonar, a servir y a predicar el Evangelio. Tiene que haber disposición del corazón. El Espíritu Santo nos está preparando a nosotros. Nosotros somos ese pueblo que tenemos que estar bien dispuestos para amar al Señor, para adorar al Señor, para perdonar a nuestros hermanos, para vivir en comunidad. Tiene que haber un pueblo bien dispuesto. Amén. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos está disponiendo, está haciendo una obra en nuestro corazón y nos está preparando para la venida del Señor. O sea que el ministerio que usted y yo tenemos es un ministerio de preparación. Nuestras vidas tienen que estar preparadas, pero a través de nuestro mensaje estamos preparando a un pueblo que esté bien dispuesto, un pueblo que tenga entendimiento, conocimiento, sabiduría, que sepa discernir los tiempos en que estamos viviendo. Un pueblo que esté a la expectativa. Si ve que el mensaje de Juan crea una expectativa del Mesías. O sea que el mensaje de usted y yo en este tiempo debe crear una expectativa
de que Jesucristo viene otra vez. Tenemos que preparar. El ministerio de la iglesia es preparar el camino del Mesías. ¿Cómo lo hacemos? 2 mensajes. 1, el Cristo crucificado. ¿Para qué? Perdón, arrepentimiento, cambio de mente, nuevo propósito y acciones nuevas. Eso es preparar el camino del Señor. Y segundo, el mensaje debe ser que Jesucristo viene otra vez. ¿Dónde vemos esto? En 1 Corintios, capítulo 11. Perdón, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 26. Dice así. Así pues, está hablando de la cena, que nos tocaba celebrarla hoy, pero por la situación no podemos. Así pues, dice el apóstol Pablo, después de celebrar la cena. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. O sea que usted y yo, como Juan el Bautista anunció la venida de Jesús. ¿Y para qué venía Jesús? Para morir en la cruz. Él no le tocó verlo, usted y yo sí. Por eso nuestro ministerio, usted y yo que somos los más pequeños en el reino, mayor que Juan el Bautista somos. Por la experiencia que tenemos, que él no la tuvo, en vida no la tuvo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor. O sea que usted y yo ahora estamos anunciando ¿qué? La muerte a Jesucristo crucificado. ¿Para qué? Para arrepentimientos y perdón de pecados. Y dice que la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, 2 mensajes. La muerte del Señor para arrepentimiento y la segunda venida de Jesús como el Mesías reinante. Anunciamos al Mesías sufriente, al que murió en la cruz, sufrió en la cruz por los pecados. Y esto produce arrepentimiento, cambio de mente, propósito y acciones. Y anunciamos que Jesucristo viene otra vez. Cuando vemos este caos, cuando vemos toda esta anarquía, violencia, guerra, todo lo que está pasando, plagas, pestes, hambre, estos son principios de dolores que anuncia que Jesús viene otra vez. Esa es nuestra esperanza. O sea que este es el ministerio de la iglesia. ¿Cuál es? Preparar la venida del Señor. ¿Cómo? A través de prepararnos nosotros, estar bien dispuestos para el Señor, dispuestos para amar, para adorar, para perdonar, para servir, para dar, para hacer la obra, y dispuestos para anunciar que el Rey Jesús, el Mesías que sufrió en la cruz, ahora regresa como el Mesías reinante a establecer su reino visible en la tierra. ¡Qué glorioso es esto! Nuestro ministerio es mayor que el de Juan el Bautista. Tu ministerio como hijo de Dios que has nacido de nuevo es mucho mayor que el ministerio de Juan el Bautista. Por eso yo oro para que esto sea una realidad, para que esto se convierta en vida en nosotros, para que seamos ese pueblo bien dispuesto, hermanos, para amarnos, para perdonarnos, no para comenzar a criticar. Ahí ven, nos ponemos a pelear que porque pintaron una pared de negro, que pusieron una crucecita. No, este mensaje es más poderoso que eso. Después hablamos de los detalles, pero el mensaje es a Jesucristo crucificado. Esto me prepara a mí. Esto produjo en mí arrepentimiento, esto cambió el propósito para vivir en esta tierra y esto hizo que nuevas acciones de vida se manifestaran, nueva manera de vivir. Amén. Y ahora, usted y yo predicamos ese mensaje. Mensaje de arrepentimiento. No el Mesías que iba a morir, como lo presentó Juan. El Mesías que ya murió es el que presenta la iglesia para arrepentimiento y perdón de pecados. Pero el Mesías que vuelve otra vez, sin relación con el pecado, para llevar a los que le esperan y para venir a establecer su reino visible en la tierra. Gloria a Dios. Hermano, esto es lo más grande. Miremos las cosas en el espíritu. Tenemos que dejar de ser niños, de pegarnos en bobada. Cuando dejamos de predicar el evangelio, entonces nos centramos en tonterías que nos dividen y entonces hay murmuración y bobada. No, nosotros tenemos que, ese es nuestro mensaje 2. A Cristo crucificado para arrepentimiento y perdón de pecados, y el Cristo reinante que regresa otra vez y que los acontecimientos que están tomando lugar en esta tierra
gritan que se acerca la venida de Jesús. Hay doctrinas que son esenciales en la Biblia, de la cual no podemos fallar. Lo esencial, pero hay cosas que son superficiales. Concentrémonos en lo esencial, en lo fundamental. Las otras cosas son tonterías. Lo esencial es que Jesucristo murió en la cruz. Génesis 3:15, la promesa que comenzó allí y a través de figuras en el tabernáculo y a través de los profetas que anunciaban al Mesías, se cumplieron en la presentación de Juan el Bautista del Mesías que venía a morir. Y usted y yo ahora tenemos un mensaje más poderoso, el mensaje del Evangelio. Jesús murió en la cruz, Jesús cambió mi vida, me arrepentí, ahora tengo un nuevo propósito, ahora tengo una nueva mentalidad y ahora las acciones que yo hago, que yo practico, demuestran eso. Jesús es la solución y Jesucristo viene otra vez, es nuestra esperanza gloriosa. Así que mi amado, le animo, siga adelante, cierre sus oídos a las murmuraciones, a las tonterías, a las carnalidades. Ya no debemos ser niños malcriados, fluctuantes. Debemos de madurar, de crecer en el conocimiento del Señor, de tener el ministerio más glorioso que usted y yo tenemos, de anunciar al Mesías que murió en la cruz para perdón de pecados y anunciar al Mesías que resucitó de los muertos y que viene por segunda vez. Ese es el mensaje y tenemos que tener un mensaje contundente, es arrepiéntase, porque el pecado te lleva a la muerte eterna, el pecado te lleva al infierno. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de cambio de vida. Así, mi hermano, que usted y yo tenemos ese ministerio. Vamos a motivarnos al amor, a las buenas obras. Vamos a abrazarnos a los niños, a los jóvenes, a las familias, a las parejas y vamos a seguir creciendo y vamos a tener paz en nuestros corazones. Amén. Así que bendigo su vida. Si hay allí alguien que me escucha por primera vez, yo le presento al Mesías sufriente. El Mesías que presentó Juan, que murió en la cruz por usted y por mí. Si usted entiende este mensaje y se da cuenta que usted es pecador y se da cuenta que Jesús murió por usted en la cruz, hoy ese Mesías te puede salvar, te puede sanar y restaurar. Amén. Puedes hacer una oración sencilla, decirle: Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por derramar tu vida, tu sangre en la cruz. Yo hoy reconozco que soy pecador y me arrepiento y te pido perdón. Y te reconozco como el Señor de mi vida, que moriste en la cruz y te levantaste al tercer día. Hoy te entrego mi vida, mi destino, y te pido, Señor, que cambies mi mentalidad, que cambies mi manera de vivir, que seas de hoy en adelante el Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. Si usted hizo esto, es salvo. Siga creciendo en el conocimiento del Señor, esté atento a lo que vamos a anunciar. De pronto el próximo domingo volvemos al templo, a la casa de oración, al templo, y seguimos adelante. Esté atento, mañana lunes vamos a orar por la noche, vamos a clamar al Señor. Y mi hermano, acuerde que usted tiene un ministerio muy poderoso, en dos dimensiones. Una, anunciar a Cristo y a este crucificado, la cruz. No hay nada más poderoso que la cruz de Cristo, la gloriosa cruz, donde Él murió, donde Él destruyó el pecado, quitó la muerte, destruyó a Satanás y nos lavó con su sangre. Ese es el mensaje que debemos vivir y predicar. Y el otro mensaje es: Jesucristo, el que murió en la cruz, resucitó de los muertos, ascendió al cielo, viene pronto a establecer su reino visible. Este ministerio que usted y yo tenemos es mayor que el ministerio de Juan el Bautista. Así que le animo, mi hermano, siga adelante. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que tu iglesia sea fortalecida. Echamos fuera toda murmuración, todo chisme, todo desaliento. Ordenamos que el enemigo cierre su boca en el nombre de Jesús. Y hoy, unido con mis hermanos, yo miro la cruz. Veo a Jesús allí en la cruz crucificado, derramando su sangre para lavar de pecado, para quitar la maldad, para perdonar los pecados, para echar fuera a Satanás y a los demonios y darnos una nueva vida, una nueva mente, una nueva esperanza. Yo oro, Señor, para que tu iglesia sea llena del Espíritu Santo y que juntos podamos predicar este mensaje poderoso que trae vida, que transforma
y que trae esperanza al corazón de los que le reciben. Señor, bendigo a tu pueblo con paz y oro para que tu pueblo sea lleno del Espíritu Santo, echamos fuera el temor y oramos para que tu paz se establezca no solo en la iglesia, sino a través de la iglesia en nuestra ciudad y en nuestra nación. Gracias, Señor, porque no solo moriste en la cruz y fuiste sepultado, sino que te levantaste al tercer día y ahora estás sentado en tu trono de gloria, y sabemos por los acontecimientos que tú nos hablaste en la palabra de que tú regresas pronto y regresas nuevamente por la iglesia y a establecer tu glorioso y eterno reino en esta tierra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, sigamos adelante, nos vemos el lunes por la noche y esté atento a las indicaciones que va a pasar para el próximo domingo. Un abrazo, les amo en Cristo. No tenga temor, tenga fe en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos en nuestra próxima transmisión.